Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Como hemos venido haciendo el segundo día de la semana, y digo el segundo día de la semana porque no quiero decir martes, ya que la semana anterior, martes fue feriado en Managua. Sí. Entonces el segundo día hábil de la semana ha estado presentando M&R Consultores los datos de sus estudios. El más reciente, presentado este martes, es la 9ª edición, según M&R, o la forma en como lo dice M&R, la 9ª ola, Nicaragua rumbo al 2021 en la edición nacional, es decir, con entrevistas en todo el país. Muchas gracias por estar con nosotros, don Raúl, para poder conversar. Gracias, Néstor, por invitarnos. Voy a ir al meollo del asunto. La mayoría de los encuestados dicen que votarían por el Frente Sandinista. Sí. Esto lo hacen ustedes, y lo hemos explicado en otras ediciones, con una técnica que se llama la caja negra, que es una técnica que se ha ocupado en las encuestas en las encuestas electorales desde hace mucho tiempo, que es presentarle una boleta o la simulación de una boleta al entrevistado para que éste pueda marcar su preferencia y la deposita en una urna, en una caja, en una, como dice la palabra, en una caja negra, para que su voto sea secreto, es decir, su opción sea secreto y no la conozca el encuestador. Hoy esto se hace a través de medios electrónicos, es decir, en una pantalla marca su opción. Y entonces de eso resulta que la mayoría de los encuestados, un 60% dice que votaría por el Frente Sandinista. Sí. ¿Por qué votarían por el Frente Sandinista? Bueno, mira, aquí lo que está pasando es que la mayoría de la población incluso va más allá de la intención de voto que se marca en la caja negra. Manifiesta satisfacción con el trabajo que realiza este gobierno, que realizan las instituciones de gobierno, y hablando específicamente de las 10 principales servicios, digamos, salud, educación, ¿cómo se llama? Carreteras, calles, salud, seguridad ciudadana, etcétera, ¿verdad? Los 10 servicios son bien, o sea, hay una alta satisfacción con eso, va más allá del 60. Eso es por una parte. Por otra parte, la población asigna una alta calificación, una calificación relativamente alta, anda por el orden del 70%, a la capacidad de gestión que manifiestan y que llevan a cabo las instituciones de gobierno que prestan servicios a la población, ¿verdad? La población, ese 70%, 69, 70, por ahí anda, dice que son instituciones que están pendientes de los problemas de la población. O sea, no están ajenos a lo que está sucediendo en la población, en términos de sus problemas cotidianos. Y ahí donde las instituciones pueden actuar. Segundo, dicen que estas instituciones tienen capacidad de respuesta. Tercero, dicen que estas instituciones tienen capacidad de respuesta oportuna. Cuarto, dicen que estas instituciones establecen un vínculo de comunicación adecuado con la población que les permite estar informados de lo que está pasando. Y quinto, estas instituciones les generan, y el gobierno les genera confianza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que la población, en su mayoría, y vuelvo, y repito, aproximadamente 7 de cada 10 considera de que este gobierno hace un buen trabajo. Este es un gobierno del FSLN. Entonces,
a esos 7 de cada 10 o 6 de cada 10, que es el que marca la caja negra, a favor del frente, pues quiere que eso siga, que ese gobierno continúe, o ese partido continúe ejerciendo el gobierno. Eso por una parte. Por otra parte, que tiene que ver también esto con el hecho de que les genera expectativa, confianza y esperanza a la población, a ese 6, 7 de cada 10. Uh-huh. Por supuesto, hay 3 de cada 10 que es todo lo contrario. O sea, aquí tampoco se trata de decir, y no es cierto, falso pretenderlo, de que el 100% de la población es la que está diciendo eso. No es así, ¿verdad? Entonces son más o menos 7 de cada 10 con alto grado de satisfacción con la gestión de gobierno, con los servicios que le prestan las instituciones y de las cuales se benefician como pobladores, como ciudadanos, de la capacidad de la gestión. Increíblemente, digo increíble por lo que se maneja en el exterior, de la democracia de este país. O sea, esos 6, 7 de cada 10 viven, desde su perspectiva de lo que ellos dicen, viven en un país en donde se respetan los derechos fundamentales de la población, en donde hay respeto por el derecho a la libertad de expresión, según, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Uh-huh. A diferencia de lo que se dice en el exterior, que supuestamente si uno se atiene a lo que dicen esa gente o esos medios en el exterior, en este país todos estamos debajo de las piedras, ¿verdad? Pareciera. Entonces, ese segmento de 6 a 7 se manifiesta satisfecho con la democracia de este país, con su democracia. Consideran que viven en un país en donde se atienden las necesidades de la población. 6 de cada 10, ¿verdad? Dicen, hemos llegado o estamos en una situación en donde se atienden las necesidades de la población y especialmente de las más vulnerables, ¿verdad? Entonces hay satisfacción con esa democracia de la población, o sea que la población percibe. Entonces creo yo que la unidad, la conjunción de todos esos factores hace que la gente esté votando. Ahora, por otro lado, y eso hay que estar claro, este es un país en donde la estructura socioeconómica es más o menos 7 a 3, o sea, 30 a 70. ¿Qué significa eso? Significa que hay un 30% de la población que cae de clase media típica hacia arriba. Uh-huh. Hacia arriba. Hay un 70% que está de clase media típica hacia abajo, ¿verdad? O sea, la mayoría de la población de este país, si uno la clasifica en términos de esa estructura socioeconómica, pues entonces 7 de cada 10 pues estas son clase media baja, clase baja. Uh-huh. Eso no quiere decir que esos 7 de cada 10 en su totalidad estén apoyando a este gobierno, porque no es así. Porque también del 3 de cada 10 hay quienes lo están apoyando. Sí, es que ese es un dato muy importante, es decir, porque aquí hay opiniones cruzadas, ¿verdad? Claro. Es decir, sí estoy de acuerdo con lo que está haciendo o apruebo lo que está haciendo este gobierno en materia de servicios, por ejemplo, en respuesta a mis necesidades, pero no voy a votar por este gobierno porque no me gusta. Correcto, eso se está dando. O sea, en ese 30% que no, o en ese 40% que en este momento es como 35% que no está votando por el FSLN, hay eso. Y hay gente de clase media baja, de clase baja. Uh-huh. Eso le iba a preguntar, porque es que estos son datos que no aparecen en el resultado que se ha publicado, pero si lo vemos por estratos sociales, más o menos se mantendría esa proporción. Sí, más o menos. Pero lo que yo quería decir cuando mencionaba lo de la estructura socioeconómica es que ese segmento de ese 70% es más susceptible de apreciar un hospital equipado. Uh-huh.
y al que tiene acceso y al que no tenía acceso. Porque el que está de clase media para arriba o iba al hospital privado o iba a la clínica bíblica en Costa Rica o si iba a Miami, pues ya dependiendo, en la medida que va subiendo el nivel socioeconómico, en esa medida baja ellos resolvían su situación. Pero esa clase media baja hacia abajo, que es un 70, pues con más facilidad ve el cambio, ¿verdad? Y por ejemplo, pues eso de que hoy vos ves en Cárdenas, por ejemplo, o entre Cárdenas y Colón, un hospital primario, cosa que antes, hasta donde entiendo, la mayoría de esa población se cruzaban a Costa Rica a atender. ¿Me explico? Entonces, eso quería señalar, de que ese segmento es más susceptible de percibir los cambios. O las carreteras, por ejemplo. Sí. O las carreteras. Porque es increíble el valor que le agregan esas carreteras a la propiedad y ¿verdad? Y a la calidad de vida de esos pobladores. Y eso es por todo el país. Sí, justamente ayer conversaba sobre este tema, porque se acerca el aniversario del final de la Cruzada Nacional de Alfabetización, y hace 11 años estuvimos en el Triángulo Minero. Para llegar a Bonanza, porque uno pasa primero por Ciuna, luego Rosita y después llega a Bonanza, ¿no? Para llegar a Bonanza, nosotros salimos de Managua a las 4 de la mañana y estábamos llegando a Bonanza a las 2 de la mañana. Es decir, 22 horas de viaje. 22 horas de viaje. Llegamos como a las 7 de la noche a Ciuna. Como a las 7 de la noche. Es decir, estamos hablando ahí de 15 horas de viaje hasta Ciuna. Hoy a Bilwi, que está más allá de Bonanza, Puerto Cabeza, donde todavía no está terminada toda la carretera, me estaban diciendo que ya hay tramos, bueno, hasta Ciuna prácticamente es, no, hasta Ciuna está carretera de cemento hidráulico, así ¿no? Y ahí se llega casi en un santiamén ahora, así ¿no? De Ciuna a Rosita está bien compactada, incluso hasta Bonanza está bien compactada el terreno, ¿verdad? Pero hay tramos que es donde uno se va atrasando, en los que se está construyendo, entonces se atrasa porque detienen el paso vehicular mientras pasan los que están en el otro extremo de ese tramo, ¿no? Y luego hay un atraso en la cruzada del río Guagua, donde hay que esperar la barcaza todavía para cruzar, y sin embargo ya se está trabajando en el puente que va a unir esos dos extremos. De manera que en cosa de 6 horas, 7 horas, se va a poder estar en Bilwi. Así es. Se va a poner que antes era más de un día de viaje, casi 2 días de viaje. Exactamente. Entonces, claro, esas cosas. Y en los pegones y en las cosas. Esa parte llegando a Molucucú, eso era horrible. Eso era horrible. Entonces, yo digo, hombre, no se trata de que sea a favor o en contra del partido en el gobierno o de los que no están en el gobierno. Se trata de que vos veas, por ejemplo, en el trabajo nuestro, que somos encuestadores que andamos por todo el país, ¿verdad? Yo tengo la retroalimentación de todo el personal nuestro y nosotros, y esa retroalimentación nos dice de que ahora nos estamos movilizando con mucha más facilidad que hace 10 años, por ejemplo. Pues. El hecho de que puedan transmitir electrónicamente los resultados en tiempo real dice bastante. Pues. Exactamente. Por ejemplo, nosotros pensar en ir a Bocana de Paigua hace 6 años era impensable. No íbamos. Salía en la selección aleatoria a Bocana de Paigua y lo eliminamos. Ahora ya podemos ir. Ya hay una entrada a Bocana de Paigua yéndote por Río Blanco, por ahí. Sí. Entonces, antes no, tenías que ir a Bluefield, en Bluefield embarcarte, después bajar por el Río Grande Matagalpa. Es una locura, pues. Entonces, ahora no, pues. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso estoy hablando de mi trabajo, pero un poblador, por ejemplo, que vive ahí para sacar su mercadería o para llevar a un familiar a un hospital
o yo qué sé, pues, para hacer gestiones en la ciudad, es mucho más fácil. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de que simpatice o no simpatice, la gente lo ve, y especial y particularmente, insisto, de la clase media baja hacia abajo. Ok, eso es, digamos, principalmente por los servicios que nos atañen a todos, es decir, el tema de carreteras, el tema de la infraestructura hospitalaria, escolar, el tema de la energía eléctrica, que estamos más allá del 90% ya de cobertura. El agua. El tema del agua, es decir, ese tipo de cosas la gente lo mira, pero hay una que no aparece aquí en la encuesta y no sé si ustedes lo han tenido en algún momento o han escuchado respuestas que tengan que ver con esto. Hay programas más específicos del gobierno, no sé, el bono productivo, el plan techo, usura cero, ese tipo de proyectos que acusan que estos programas son solamente para simpatizantes sandinistas. Yo no sé si eso en algún momento ustedes lo han tenido reportado, la gente, sobre este tipo de programas. Mira, nosotros lo hemos hecho, no lo hacemos en todas las encuestas, pero lo hemos hecho. Hemos evaluado algunos programas, sobre todo los que en algún momento han sido más emblemáticos, como por ejemplo ese Usura Cero, por ejemplo. Varios, hemos como 5 programas, el de las viviendas, etcétera. Entonces, han sido bien evaluados esos programas. Nos han salido de todo. Predominan efectivamente quienes apoyan y simpatizan este gobierno. Me parece a mí que no es 100% una responsabilidad de las instituciones que están manejando eso, de discriminar a quien no simpatiza. Me parece que no. El problema es, o sea, creo yo que también hay una proporción de gente que quisiera tener acceso, pero que no lo busca, porque se prejuicia, o está prejuiciada, que no va a recurrir a eso, pues por X, Y, Z razón. Y ahí es donde está una de las cosas que yo digo a veces que no se vale, no es justo que le metan a la gente cosas, ya sabes, como para no acceder a ese tipo de beneficios que pueden tener simplemente por puros prejuicios y por intereses de otra gente que no necesita. Sí, en Nicaragua no están vacunando a toda la gente. Digo yo que no voy a vacunarme porque con esa vacuna rusa yo no me vacuno. Correcto, es correcto. Entonces en Nicaragua no están vacunando solo a los del gobierno. Sí. Es cierto, aquí yo conozco, tal vez no cantidad, pero varias gente conozco. No, pues yo sí se lo voy a decir. El día que mi papá fue a vacunarse, había cualquier cantidad de camionetones en el hospital Berta Calderón. Es decir, gente de a pie había alguna, pero lo que primaba ahí eran los camionetones, pues. Pero también hay gente que te dice, si fuese la Johnson & Johnson yo me vacuno, pero como es la Sputnik o es la Covishield, entonces no, ¿me entendés? Sí. No, porque puros prejuicios. Sí, no, pero es que además no es solamente el hecho de que diga que yo no me vacuno con eso, sino que este gobierno no nos está vacunando a los nicaragüenses. Sí. O sea, tengo un amigo que me estaba comentando como una anécdota absurda de que un hermano de él, que es norteamericano y que vive aquí, le pidió que lo apoyara para averiguar a dónde iban a vacunar en los días posteriores al contacto. Y entonces este amigo le dijo, pues en tal lugar, yo te voy a llevar, vamos, yo te llevo. Entonces lo llevó, lo vacunaron, pero después salió diciendo que lo que le habían puesto era agua. Sí. Entonces, los prejuicios que crea todo este tipo de cosas. Entonces, con esto de los programas, puede ser, yo no digo que no sé. Pero la verdad es que las 2 o 3 veces que hemos evaluado algunos programas sociales, han sido bien evaluados. 1, 2, hemos encontrado gente que es de los dos lados. O sea,
no le decimos a la gente, usted sabe si este programa ha beneficiado a X, pues a personas que no son sandinistas. No, eso no lo hacemos. O sea, nosotros en un cuestionario que tiene 100 y pico de preguntas y reactivos, en algunos por ahí nosotros preguntamos con qué partido u organización político simpatiza usted. Y entonces ahí la gente dice con el FSLN, con el PLC, con el otro, con ninguno. Eso es por allá. Y por allá viene ¿verdad? ¿Usted ha accedido a un programa de usura cero? ¿Sí o no? ¿Me explico? ¿Cómo evalúa ese programa? ¿Ha sido beneficioso? Pero después lo cruzamos con la que habíamos hecho por allá y ahí nos sale que hay gente que no simpatiza con nadie, hay gente que simpatiza con algún partido opositor y hay gente que, la mayoría, simpatiza con el FSLN, porque me parece a mí que una explicación de eso es que esa gente está pendiente del momento en que se van a dar las cosas y van pues. Sí. No hay prejuicios que los detengan y los limiten para ir a aplicar y acceder a eso. Los otros son, ya sabes, un poquito más reacios, pero hay quienes van y salen ahí, pues, salen en esas evaluaciones. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con don Raúl Obregón. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón, MIR Consultores, que este martes presentó los resultados de su 9º estudio Nicaragua rumbo al 2021 a nivel nacional. Ok, han estado ocupando ustedes un instrumento que resulta muy interesante porque da para validar varias respuestas más tarde, ¿no? Que es la licencia ciudadana. Sí. Expliquemos cómo está la licencia ciudadana en este estudio, en estos resultados. Bueno, en este estudio que acabamos de realizar, la licencia ciudadana nacional, de lo que es la gestión de gobierno nacional, sale con un 42-44% de proporción de gente que está apropiada, empoderada, creo que me decías la vez pasada vos, de la gestión de este gobierno. Ahí caen todas aquellas personas que responden, que están muy satisfechas con todos los servicios que reciben por parte de las instituciones del Estado y que le asignan una muy buena calificación a la gestión de gobierno. Entonces se vinculan los 10, son 10 servicios más 5 reactivos de gestión, son 15, se vinculan y entonces de acuerdo a una escala, entonces se ubican en apropiación, son los fuertes. Luego hay una proporción ahí que ellos aprueban la gestión de gobierno. Es una aprobación de la gestión de gobierno. Esos, en su mayoría, son quienes se manifiestan satisfechos, ya no muy satisfechos como los otros, ese es un 43.6, y también califican buena la gestión, no muy buena, pero buena la gestión. Entonces, ahí van esos. Entonces, entre los apropiados, que es 44, y estos que aprueban, que es 43.6, suman 84% de la población. Si vemos la calificación de la gestión del actual gobierno en Nicaragua, anda por el orden de 70.6%. Es una calificación altísima, es muy alta. Ese 76 es una respuesta a una pregunta específica, en una escala de 6 a 10, donde 6 es pésima y 10 es excelente. ¿Cómo califica usted la gestión que realiza el actual presidente Daniel Ortega en Nicaragua? Entonces el 70.6 la califica positivo y hay un 29.4 que la califica negativo. Entonces ese número más o menos tiende a parecerse al 84 que da la apropiación más la aprobación en la licencia.
Y luego hay un 10.4 que acepta la gestión de gobierno. Esos que aceptan son gente volátil que algunas cosas les parecen, otros no les parecen, ¿verdad? Pero de acuerdo a la metodología de licencia, la sumatoria de los tres, apropiación, aprobación y aceptación, te da la legitimidad. Esa legitimidad te la da la población. Eso lo que significa es que tenés, en este caso, 94.4 de legitimidad, en donde eso es muy difícil o sea, no es muy difícil, pero no es previsible de que vayas a ver protestas y cosas contra las instituciones de gobierno, porque la población las legitima, ¿verdad? Hay un 5.5% que rechaza. Esos son, digamos, aquellos que podrían en uno u otro momento manifestarse en contra de las instituciones de gobierno. 5.5 no es un número despreciable, pienso yo, porque estamos hablando de un universo de 4.300.000 personas. Entonces, ese 5.5 viene a ser aproximadamente 215.000, 230.000 personas. Pero bueno, la licencia ciudadana que nosotros aplicamos en esto, y que debo decirlo, esto es una iniciativa nuestra. O sea, en política esto no se hace. Cualquiera puede buscar donde quiera licencia ciudadana aplicada a la política y no lo va a hallar, porque la licencia ciudadana se aplica solo y solamente a proyectos de explotación minera, etcétera. Entonces, esta licencia a nosotros nos da un alto grado de fiabilidad de la información que nosotros tenemos, porque la licencia no es una respuesta a una pregunta, ¿verdad? Sino que son 15 preguntas, 15 reactivos que se vinculan entre sí y se construye una escala, que es la que te da eso. Ok. De esto, de la satisfacción con los servicios, de la aprobación de la gestión del gobierno, de la licencia ciudadana, incluso hasta de la intención de voto, hay más o menos una idea de cómo va a ser el 7 de noviembre a la noche, el 8 de noviembre, cuál va a ser el panorama que va a existir ese día. Es decir, esta es un tanto la idea que se está buscando con esta encuesta, ¿no? Sin embargo, estos números no son números redondos, digamos, es decir, Raúl Obregón pone las manos en el fuego y dice el 60% va a ser el resultado a favor del frente el 7 de noviembre a la noche cuando se den los resultados. Absolutamente no. Absolutamente no. O sea, en estos procesos electorales en donde lo que está en juego son digamos, las emociones de la población, no podés hacer ese tipo de pronósticos, y menos a 3 meses de la elección. O sea, estamos un poco menos, ya estamos a 87 días de la elección. Lo que uno puede ir viendo es la tendencia, cómo se vislumbra, pero todavía no es el momento de poder establecer un número. Lo tenemos que hacer nosotros en algún momento, tenemos que hacerlo en algún momento, porque aquí en esto, Néstor, hay que decir que existen modelos de decisión que siguen los electores y siguen las personas. Hay diferentes modelos que han sido estudiados en diversos países, en diversas universidades. Y uno de esos modelos, uno de ellos, son 4 modelos los que nosotros utilizamos, y uno de esos modelos es uno que se denomina cognitivo racional, pero que ese cognitivo racional está más determinado por aspectos político-ideológicos. Y ahí está la fortaleza del FSLN, porque su base de votantes, ¿verdad? Y esos números que el Frente tiene, tal vez no el 60, pero sí el 50 y piquito, es gente que tiene
digamos, una lealtad partidaria muy sólida. Tal vez no necesariamente son votos duros, pero la mayoría de ellos, 70% de ese 50 y tantito, son votos duros, y el resto pues son votos suaves. Pero aún así es gente que muy difícilmente se va a poner a racionalizar, este me va a dar esto, este me va a dar el otro, el frente me va a dar esto, entonces le agarro a este. Es muy difícil. No, y especialmente cuando ni siquiera hay oferta. Exactamente, y especialmente cuando no hay oferta, pues. Entonces, pero no se, o sea, nosotros no nos atrevemos. Ya buscando los últimos días, yo creo que sí, nosotros tenemos que, por responsabilidad, tenemos que, por nuestro trabajo mismo, tenemos que hacer una proyección que podría llegar a predicción de lo que podría suceder el 7 de noviembre. Ok. Vamos a pausa nuevamente. ¿Cómo están dispuestos los nicaragüenses y cómo se están preparando para ir a las elecciones? ¿Cuáles son las preferencias? Porque hablamos del frente, ¿no? Empezamos hablando del frente que es el que tiene, pero ¿cuáles son las preferencias? Tocamos todo esto a regresar en Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón, gerente de M&R Consultores, acerca de la 9ª edición Nicaragua rumbo hacia el 2021 en su edición nacional. Hay una pregunta antes de entrar a cómo está dividida la opción hacia el voto y las decisiones acerca de votar o no votar el 7 de noviembre. Que tiene que ver con, me parece a mí, como una aspiración de alguna manera, que es la visión del país, es decir, cómo estamos viendo el país, qué tan cerca o lejos está de ciertos enunciados, pero me parece a mí que tiene que ver más con, yo quisiera que fuera así, ¿ah? Entonces, y me siento más cerca o más lejos en la medida en que siento que es como yo quisiera que fuera. Claro, ¿Ah? Por supuesto. Exactamente, ese modelito lo que busca es eso, que tanto te identificas vos con esto, ¿no? Con este tema. Por ejemplo, eso, qué tan cerca estamos de vivir en un país en donde se respeten las leyes. Sí. Entonces, una persona que considera de que aquí no se respetan las leyes, pues se va al lejos, al rojo, al 22. Sí. ¿Me explico? Entonces sí, de alguna manera tiene que ver con eso. Pero es interesante cómo esos números y en esos reactivos que son, si mal no recuerdo, son 9, más o menos también, ¿cómo se llama? Remarca, ¿no? Lo que es hoy por hoy la estructura de la composición de las preferencias, o más bien de los apoyos o los rechazos al gobierno o a la oposición. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver 61, 62, 64, 67, 68. Y después 68, 65, 67, casi 68 en los otros 4. Exactamente, sí. Siempre baja, el número 60 ahí está. El número 60 ahí está. Pero a mí yo digo, aquí en esto lo interesante de esto, es que esos números, ese 68 o ese 62 o ese 61, ¿verdad? Hasta el 2008, hasta el 2009, era lo que le correspondía a los partidos adversarios del FSLN. Y el FSLN quedaba en 38, 36, 35. ¿Verdad? O sea, es lo que hemos venido hablando, de ese 6-7 a 4-3. Exactamente, o sea, son números sólidos y consistentes. O sea, ahí eso no es preferencia eso no es votarías por votaría. No, aquí lo que estoy diciendo yo es, o la persona lo que está diciendo es, yo siento que estamos viviendo en un país donde se garantiza el servicio de salud a toda la población y especialmente a los más vulnerables, a los que menos tienen o nunca han tenido. ¿Me explico? Entonces eso es lo que yo veo, eso es lo que yo siento. Entonces, esa estructura que se construye ahí tiene que ver más o menos con lo otro que hablábamos, ¿no? De cuáles son las causas por las cuales
o cuáles podrían ser algunas causas por las cuales ese 60 y pico % prefiere al FSLN. Estos 6, 7 más o menos sienten de alguna manera que sus aspiraciones están siendo respondidas. Exactamente, sienten que sus aspiraciones están siendo respondidas. Y aquí hay otra cosa que a mí me parece que es muy importante, lo venimos probando ya desde hace un año, tal vez un poco más, y es que venimos haciendo una especie, nosotros llamamos de diferencial semántico, en donde hemos tomado 10 factores, digamos, o servicios que prestan los gobiernos, cualquiera que sea, pero que pero que pueden ser con un enfoque de lo que le llaman neoliberal o con un enfoque de lo que le llaman progresismo. Ajá. Entonces, en ese tema de progresismo neoliberalismo, la variable determinante es social o privado, social o privatización. Entonces podemos ver ahí de que la mayoría de la gente opta por decir, yo prefiero un sistema de vivienda, o sea, donde haya subsidio de vivienda. Hay gente que critica, que cuestiona que el gobierno esté dando subsidios a las viviendas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un 14.7 que dice que no hay que subsidiar vivienda. O sea, debe tener vivienda el que tiene para pagar, el que no, no. El 77.2% dice que está conforme, que los impuestos se deben de pagar todo mundo de acuerdo a sus ganancias, ¿verdad? Porque al otro lado el tema es el de las exoneraciones en el neoliberalismo, pues exonerarte al que tiene billete para que invierta, o sea, bajo el principio de que al exonerarte invertís más, sí, y al invertir más generas más empleo, y al generar más empleo entonces goteás a la gente que tiene menos recursos. Claro, que ese es uno de los más bajos índices que hay en la aprobación de gestión, el tema de empleo. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, ahí se va viendo cómo la población tiende a ¿cómo se llama? A apoyar este tipo de modelo. Entonces, eso tiene que ver con lo otro que estábamos hablando. ¿Y ese modelo no tiene que ver con populismo? Mira, eso del populismo es algo interesantísimo, ¿verdad? Porque, ¿qué te digo? O sea, es populismo, por ejemplo, enfocarte en la satisfacción de las necesidades de la población más necesitada, ¿o qué es populismo? Pues, sí. ¿O es populismo? A ver, nuestra Constitución establece el derecho que tenemos los nicaragüenses a la educación y a la salud, por ejemplo. Correcto. El Estado garantiza que haya educación gratuita y de calidad, salud gratuita y de calidad para todos los nicaragüenses, lo que no quita que haya ni educación privada ni salud privada, ¿no? Así es. Pero hay quienes dicen que eso es populismo, aunque esté en la Constitución. Claro, precisamente por eso, porque hay tantas teorías, ¿no?, sobre el tema de qué es populismo y cuál es la realidad del populismo, pero la verdad es que cada quien lo usa a su conveniencia, igual que pasa con la democracia, ¿verdad? Igual que pasa con la religión, cada quien lo usa de acuerdo a sus intereses y a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, pues, Andrés Manuel López Obrador es un populista, ¿verdad? Porque está hablando de que lo importante es que los pobres salgan de la pobreza. Eso es populismo, ¿verdad? Porque estás usando recursos del Estado en vez de invertirlos para invertirlos en qué, en un aeropuerto, en esto, el otro, etcétera. Entonces yo pienso que no es populismo, ¿verdad? Desde mi punto de vista no se trata de populismo, sino que de lo que se trata es una reivindicación en estos países de aquellos segmentos sociales que han estado siempre ahí marginados, ¿verdad? Y yo creo que de eso se debe tratar, ¿no? De eso se debe tratar. Entonces, pero lo interesante de esto es que, por una parte, la mayoría de los nicaragüenses van por el populismo. Y lo vemos de esa manera, pues, diciendo queremos
que haya salud para todos, o sea, gratuita, que haya educación gratuita, etcétera. Sin menoscabo de que también puede ir privado, y el que quiera privado va al privado. Pues. Sí, no hay problema. Que existan las opciones, pues al final de cuentas. Ajá. Entonces, cuando vamos al otro, ¿cómo se llama? A la otra que estábamos viendo, entonces ahí podemos observar que hay un 60-65 dice, ya estamos ahí. Yo quiero que, el 90 dice, yo quiero que en este país haya salud para todos, gratuito. Hay un 60 que dice, ya estamos cerca o ya estamos ahí. ¿Verdad? Entonces sí tiene que ver con cuál es mi visión de país. Sí, ok. Esto para los efectos de lo que vamos a conversar en breve, tiene que ver con lo que está proponiendo o con las propuestas que hay por partidos, ¿no? Para hacer sus ofertas electorales. Y decíamos, hasta ahorita la única propuesta que hay es salgamos de Daniel Ortega. Correcto. Esa es la única gran propuesta que hay, no hay ninguna otra que se acerque a estas aspiraciones. Me parece que eso tiene que ver con los resultados de la intención de voto. Vamos a hacer pausa, regresamos en breve. Seguimos en Sumando Vigores, en Extra Plus. Un 95% de las personas encuestadas consideran que quienes están participando en estas elecciones deben respetar las reglas del juego, es decir, entraron a jugar con estas reglas del juego, por lo tanto deben de respetar lo que resulte de este ejercicio luego del 7 de noviembre. Es decir, la gente no quiere que haya alborotos por esto que ha ocurrido. Ahora, hay un 65% prácticamente que tiene mucho entusiasmo por participar en estas elecciones. Eso, ¿cómo se traduce, digamos, en importancia que le da a la gente? Porque es mucho más todavía. Sí, la importancia va a 80 y algo. 85.7. va la importancia de la elección. A mí me parece que lo que está sucediendo hoy es de que la población quisiera que esta elección de noviembre de 2021 sea un parteaguas en donde lo que pasó, ya pasó y se queda atrás. Y a partir del 8 de noviembre y más específicamente del 10 de enero, de tome posesión, vamos en una nueva etapa en donde todos vamos a jalar la carreta para que el país camine, que el país avance y no estar en esto, estira y encoge, en estas contradicciones. Yo pienso que todo eso tiene que ver con eso. O sea, la gente dice, efectivamente, que esto sea como una especie de fiesta cívica. Ya sabes, en donde vamos a una elección, hay unas reglas del juego, ¿verdad? Y el que va a esta elección, que se empape de esas reglas del juego. Si hay algo que no lo parece, que lo diga desde ahorita, y luego que se someta a esas reglas del juego. Entonces, una vez que llegas a la elección, es evidente que vas a tener, yo creo que todo el mundo lo tiene, todos los partidos, vas a tener reclamos, objeciones, no me acuerdo cómo se llama eso, que lo hacen los fiscales en las mesas, cosas que las impugnaciones, de acuerdo. Después hay un periodo de X días, ¿no? Para resolver todo eso, se resuelve, se anuncia quién es y vámonos. Un periodo de X días que esperemos que no sea como el de Perú. Que esperemos que no sea como el de Perú. Y entonces, y continuemos adelante. Sí. Eso tiene que ver. El entusiasmo tiene que ver con eso, ¿verdad? A mí me genera entusiasmo, esperanza esta elección, porque podría significar, o debiera significar, el punto de partida para una nueva etapa. Y a esto que ya pasó, ya pasó. Eso se traduce en casi 8 de cada 10 nicaragüenses que dicen que muy probablemente van a votar. Exactamente, entonces correcto, eso se traduce en la probabilidad de voto, de asistir a votar el día de la elección. Entonces, yo creo que todo esto atiende a lo mismo, o sea, está girando alrededor de lo mismo, de que la población quiere vivir en un país estable y en un país en paz,
en donde todos tenemos oportunidad de trabajar y en donde todos tenemos oportunidad de mejorar nuestras condiciones de vida y de garantizarle a nuestros hijos y nuestra descendencia su futuro. Yo creo que todos queremos eso. ¿Usted cree que nos vamos a acercar más o menos a los números de 1990 en cuanto a participación? Mira, yo creo que va a ser más bajo. Yo creo que vamos a andar en la media más o menos. Yo pienso que vamos a andar en la media, o sea, vamos a andar en 70 y alguito, 70, 75, me parece. No creo que vayamos al 90, me parece que el 90 es irrepetible, me parece. Pero pudiese ser, dependerá del trabajo que realicen los partidos políticos, pues. Y el llamado que hagan a sus bases para votar. Y el llamado que hagan a la gente para votar. A mí me parece que la elección de las anteriores elecciones no van a votar, no vayan a votar, la pagaron con creces, me parece, la oposición. Sí, totalmente. Sí. Le hicieron un gran volado al FSLN, o sea, el FSLN iba a ganar las elecciones, eso era un hecho, pues, se veía que le iban a ganar, pero pudo ser de que tuviese 50 y tantos diputados y no 70. Sí. El hecho de no ir a votar ellos, le dieron al frente 20 diputados. Claro, al final terminaron votando por el frente los que no votaron, pues. Ajá. Sí, al final, pues nada. Sí. Los primeros votantes, lo veíamos con el caso de Managua, los primeros votantes son los que más se inclinan hacia la oposición, con casi uno de cada 4 votantes, ¿no? Sí. Sin embargo, 6 de 10 dicen que votan por el frente, entre los primeros votantes. Los adultos de más de 60 años, son los adultos entre 35 y 44 son los que más votarían por el frente, seguidos por los adultos de más de 60 años. Y quienes más ocultan su voto, como lo vimos en el caso de Managua, son los anteriores a esto, los que están entre 45 y 59 años. Sí, los adultos como tal. Sí. Se parece bastante a lo de Managua. Acá hay algunas variaciones, porque Managua era, eran los adultos mayores los que más votaban por el frente. Los que más iban a votar por el frente. ¿Qué tan sólidos son los votos? Bueno, yo decía que eso atiende al modelo de decisión que priva en cada uno de los electores, en la mente del elector, ¿no? Y en la lógica que sigue cada uno de los electores. En el caso de Nicaragua, hasta donde nosotros lo venimos viendo desde hace varios años, vemos que el FSLN tiene 42.4% de votos duros. Es decir, esos votan sí o sí. Esos votan sí o sí, porque esos marcan caja negra, esos manifiestan que han decidido, en otro reactivo, que han decidido votar por el FSLN, esos dicen que el próximo presidente de Nicaragua va a salir del FSLN, ¿verdad? Y ellos dicen que a Nicaragua le iría mejor con el FSLN. Son 4 reactivos. Sí, voto duro, decimos nosotros. Cuando ya hay 3 o menos, o sea, de 1 a 3, vamos a voto suave, pero que siempre esté la intención de voto, ¿verdad? Entonces, el frente tiene 42.4 de voto duro. Y tiene 18 o algo así de voto suave, ¿no? 17.4 de voto suave, y hay un 6.9 que si vota posiblemente lo haría por el frente. Con eso el frente podría llegar a 66.7 si ese panorama se mantuviese así. La oposición pudiese llegar a 25, y yo creo que a un poco más. Yo creo que la oposición va a ir un poco más allá del 30. O sea, ahí todavía nos queda a nosotros como 15 puntos que no hay medio que dejen traslucir por dónde se irían, pero es lo más probable que se van a ir. Al otro lo tomamos nosotros de la licencia. Sí. Cuando aplicamos la licencia y les decimos a ellos ¿qué tanta esperanza le generaría a usted el hecho de que un partido de oposición sea
ejerza el gobierno en Nicaragua, que tanta esperanza, que tanta tranquilidad, que tanta confianza que la oposición ejerce el gobierno, llegan a 32, 34. Yo creo que más ese es el número, por ahí va. Entonces, pero el voto, sobre todo en el caso del Frente, es el voto más fuerte que hay. Es sólido, muy sólido. En el caso de la oposición es bajo. Es bajo. En estas circunstancias de esta elección es bajo el voto sólido de la oposición, porque hay más volatilidad que solidez. Y está muy fragmentada. Y está muy fragmentado. Sí. Y no hay un liderazgo así como sí lo han tenido ellos en otros momentos. Como fue en el 96, 2001, pues Arnoldo Alemán, él era la locomotora que jalaba ese tren, pues. Sí. O en el 2006, Eduardo Montealegre y el mismo Arnoldo Alemán otra vez, ¿verdad? A pesar de todo lo que le había pasado, pero era la locomotora del PLC. Sí. Ahora ya eso no lo tiene. Bueno, esta encuesta se realizó en el primer decenio de agosto, es decir, hasta el 9 de agosto, entre el 3 y el 9 de agosto. Participaron personas de más de 16 años. La entrevista fue cara a cara, es decir, fue totalmente presencial. Se entrevistaron 2.000 personas que representan el universo, que es de 4.347.340 personas, que según el padrón electoral son las habilitadas para votar en Nicaragua, con un nivel de confianza superior al 95% y un margen de error del más menos 2.24%. Es decir, todos estos números que hemos dado hay que o sumarle o restarle a los resultados. Sí, esos resultados. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, don Raúl. Gracias Néstor por la invitación. Siempre a la orden. ¿Cómo no? Siempre a la orden. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Continuamos sumando vigores en Extra Plus.